En esta ocasión seguimos trabajando con nuestro curso de química orgánica. Luego de los conceptos que hemos aprendido en la clase pasada y recordado algunas terminologías y algunos eventos de trayectoria y de trascendencia vitales para el desarrollo de la química, ya empezamos de lleno con nuestro curso de química orgánica. Para ello hemos planteado una pequeña introducción en la cual nos basamos en conceptos generales de grandes físico-químicos que estudiaron a raíz del siglo XVIII los cambios proporcionados por ciertos técnicos, científicos e historiadores de ese entonces. El principal de ellos fue el austríaco Berzelius, que en el año 1807 designó y comparó a elementos químicos y pudo decir que ellos se podían dividir en dos campos muy grandes y de amplio estudio, siendo ellos los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. A finales de 1807, Berzelius indicaba que los compuestos orgánicos químicos se dividían en dos facetas, que eran los sintetizados por los seres vivos y los que tienen fuerza vital. Al llamar fuerza vital, se refería a las condiciones internas de cada uno de los elementos, sus propiedades, sus valencias, su cantidad y calidad y cualidad para ser intercambiables con otros elementos. Eso es la electronegatividad. Luego de que se realizaron estos estudios, surgió el alemán Friedrich Wörth en el año 1828, que sintetizó a la química orgánica en función de una asimilación de calor, es decir, cambios térmicos, en donde trabajó con un cianato de amonio y lo convirtió en urea. Esto dijo que se podía producir siempre y cuando hubiera una adición de calor, al hacer variar el hidrógeno y los compuestos de nitrógeno y de óxido carbónico. August Kekulé en 1861 reforzó esta teoría al decir que los compuestos orgánicos no eran más que designaciones y aleaciones de otros elementos, siendo estos elementos base el hidrógeno y el carbono. Pero él estructuró su teoría sobre el compuesto llamado carbono. Para ello, después de que estos tres físico-químicos analizaron, estudiaron y designaron la cantidad de compuestos que se pueden obtener a través de la química orgánica y que la estructura de ella depende simple y sencillamente del carbono, se puede decir que en la actualidad la química de los compuestos del carbono genera a la química orgánica. También se puede decir que son compuestos que tienen una completa relación con el hidrógeno. El carbono es el elemento matriz o el compuesto base, por así decirlo, y el hidrógeno es su aditivo. También se puede decir de que dentro de la química orgánica se pueden trabajar los ácidos carbónicos, los dióxidos de carbono, los carbonatos, los bicarbonatos y los cianuros como elementos ajenos a la química inorgánica. Y esto es por su pequeña estructura molecular. Los elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el potasio y algunos halógenos son exentos de trabajo de química orgánica, ya que no forman estructuras o cadenas relacionadas con ellos. En la actualidad, los compuestos orgánicos y los inorgánicos se han estudiado y aplicado en grandes cantidades industrialmente, ya sea en sentido productivo o en sentido de producción de otros compuestos, siendo elementos bases. Se puede decir que dentro de los estudios químicos se ha analizado que se tienen números de compuestos inorgánicos alrededor de unos 100.000 elementos conocidos, es decir, procesos que se pueden obtener a través de compuestos inorgánicos, y que los compuestos orgánicos aproximadamente andan en unos 7 millones. Si ustedes ven, la comparación es enorme. ¿Qué quiere decir esto? Que los compuestos orgánicos tienen más aceptabilidad, más
productividad y más eficiencia en la industria, es decir, son más aplicados que los compuestos inorgánicos. Por tal motivo, es un desarrollo industrial bastante complejo y muy extenso. Para ello estaremos actuando y estudiando algunos elementos. Entre ellos veremos la composición de algunos plásticos, los insecticidas, jabones, medicamentos, gasolinas, fibras textiles, entre otros elementos. Cada uno de ellos son parte de los compuestos orgánicos. Si vemos que entre los orgánicos y los inorgánicos existe una relación química, también existen grandes diferencias entre ellos. De ello puedo presentarles la siguiente tabla, en la cual vemos una relación de propiedades entre compuestos orgánicos y los inorgánicos. Vemos también que en esta matriz hemos formado varias columnas, las 3 columnas de propiedades, los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Dentro de la matriz vemos que tenemos nuestras respectivas filas. ¿Qué filas tendríamos? Tendríamos que analizar la propiedad fuente, los elementos, los enlaces, los estados físicos, las reacciones, si es volátil, los puntos de fusión, la solubilidad en agua y la solubilidad en solventes orgánicos. Por ejemplo, si habláramos de unos orgánicos que pueden extraerse materias primas que se encuentran en la naturaleza, siendo estos de origen animal o vegetal, puede ser la fuente. Y su situación inorgánica sería que se encuentran libres en la naturaleza en forma de sales. Un enlace predominante sería un enlace covalente, que sería para los compuestos orgánicos, y los inorgánicos son solo elementos iónicos. Es decir, que los enlaces en los inorgánicos son enlaces iónicos y en los orgánicos son enlaces covalentes. Esa diferencia es la que hay que estudiar. También vemos que los orgánicos son elementos bastante volátiles y los inorgánicos no son volátiles. Un orgánico volátil podría ser un combustible, por ejemplo la gasolina, que es bastante volátil, y un compuesto inorgánico podría ser un metal, por hablarles el oro, no es un elemento volátil. Los puntos de fusión también cambian mucho en los compuestos orgánicos en relación a los inorgánicos. Por ejemplo, hay puntos de fusión muy bajos que son de 300 grados centígrados y en los orgánicos y en los inorgánicos están a 700 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que en los compuestos orgánicos la fusión es mayor que en los compuestos inorgánicos. No son solubles en agua. Algunos orgánicos, la mayoría no son solubles en agua, mientras que los inorgánicos sí son solubles en agua. Entonces, básicamente, esta es una pequeña muestra de las grandes diferencias que pueden existir entre las propiedades de los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Y por último, cabe resaltar que entre los elementos orgánicos solo existen los elementos básicos, y los elementos básicos son el carbono y el hidrógeno. Ocasionalmente se aplica el oxígeno, nitrógeno y azufre, con trazas de hierro, cobalto, potasio, carbono y zinc. El calcio es otro elemento orgánico muy aplicable, también en medidas bastante pequeñas, mientras que los inorgánicos son aplicables los 104 elementos de la tabla periódica. A continuación presentamos el grupo de funcional para los elementos orgánicos, que son de la columna 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Respectivamente serían los elementos 1 y 2, siendo ellos el hidrógeno, el litio y el berilio. Estos que estamos enmarcando, a los periodos clásicos o elementos clásicos de las 2 primeras columnas aplicables al carbono. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos pertenecen a la química orgánica. Mientras tanto que los grupos funcionales del 3A al 8A, con los elementos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que son ellos el boro, el carbono, el silicio, el germanio, el estroncio, el plomo, el fósforo, el azufre, el cloro, el bromo y el yodo, son elementos básicos
para la formación y estructuración de elementos de la química orgánica. En conclusión, tenemos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Ellos corresponden a periodos relacionados con grupos. Si recordamos, estos elementos pertenecen o son miembros de los elementos activos de la tabla periódica de los elementos. Y son ellos los básicos para poder entender qué es la química orgánica, su aplicación, sus usos y sus generaciones. Conclusión final. El elemento primordial de la química orgánica es el carbono, amparado con hidrógeno, litio, berilio, boro, silicio, germanio, estroncio, plomo, fósforo, nitrógeno, oxígeno, azufre, flúor, cloro, bromo y yodo. Y en ocasión el neón. Como hemos hablado mucho de la química orgánica y hemos dicho que el carbono es el elemento básico y base para la formación de estos compuestos, es muy importante analizar y estructurar y platicar respecto a algunas características bases que componen al carbono. Y estas características son las siguientes. Como bien sabido, la electronegatividad del carbono es fase intermedia, que quiere decir que puede ceder electrones o puede ganar electrones. También se enlaza fácilmente tanto con metales como en no metales. Es un elemento que por su condición de valencia y sus enlaces que forma, que son enlaces covalentes, se puede relacionar fácilmente con elementos metálicos y elementos no metálicos. También tiene algo muy importante, que puede formar cadenas. Las cadenas son las estructuras que nosotros vemos que van relacionando un elemento, otro elemento y otro elemento, es decir, 1, 2, 3 o más elementos entre sí para estructurar reglas internas. Estas reglas internas, que son conocidas como eslabones y que forman cadenas químicas, son de enlaces muy fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil romper la unión o cohesión interna de estas moléculas, ya que ellas se desprenden a 830 kilojoules por mol al formar dos enlaces carbono-hidrógeno. ¿Por qué hablamos de esta situación? De los enlaces, y es porque cada enlace forma estructuras muy considerables de aplicación industrial. Y es por eso que tenemos más de 7 millones de aplicaciones de los elementos químicos orgánicos. Las características del carbono incluye algo muy importante: es de tamaño pequeño, por lo que es posible que los átomos se aproximen lo suficientemente para formar enlaces dobles y triples. Esto no sería posible si no existe un elemento de enlace, y ese elemento de enlace para formar estas cadenas es el silicio. Y como bien vimos en la cadena anterior, la cual voy a repetir, tenemos acá dentro del grupo 6A al silicio, que se relaciona directamente con el carbono para formar las cadenas funcionales. Volviendo al tema, les decíamos que los tamaños son muy pequeños y que estos forman dobles y triples elementos formativos. A continuación presentamos un estado híbrido de un elemento orgánico. Por ejemplo, aquí tenemos un C6, que quiere decir carbono de base 6, que es la base 6, que estamos relacionando dos valencias de carbono con otro elemento que tiene 4 valencias. De química inorgánica nosotros aprendimos que la relación de orden es S, P, D. Para este ejemplo, que tengo 2 carbono
más otros 4 carbonos lo relaciono de esta forma. El primer orbital 1s2 está formando electronegatividad doble, es decir, formó 2 pares. Esos 2 pares se relacionan para esta síntesis. Como es un elemento híbrido, estoy formando a relación 1, 2, 3 y 4 estados, que es la base original del orbital. Y vemos 2, 1, 1. Y así podemos seguir relacionando otros elementos. Cuando el estado pasa a ser excitado, que quiere decir que se relaciona con otro elemento, por ejemplo el silicio, vemos que la cadena cambia del doble estado que estaba en esta posición a un libre estado. La flecha o la indicativa del electrón ascendente se convierte en esta prueba. Al combinar el orbital carbono, vemos que este carbono se vuelve a relacionar nuevamente con la misma fusión, solo que ahora se vuelve en un estado sólido y químicamente los sólidos los representamos a través de pirámides que forman octetos, y los octetos los puedo tener en pares. Las 4 regiones de densidad electrónica alrededor del carbono las puedo seguir analizando a través de esta relación. 2, 2p, veo que tengo 4 elementos, o son las 4 regiones de densidad que reaccionan provocando 4 niveles de spin, que los puedo representar 1, 2, 3 y 4 a través de un enlace. Igual de esta forma que la piramidal 1, 2, 3, 4. Para tener 1, 2, 3, 4 puntos que ustedes ven que son enlaces 1, 2, 3, 4, que son estos 4 regiones de densidad, se relacionan para poder hibridar con algún elemento. En este ejemplo tenemos como híbrido al hidrógeno. Este enlace de carbono de 4 regiones con hidrógeno nos forma un elemento que nosotros vamos a conocer más adelante como metano. El metano es un gas que comúnmente se llama gas de los pantanos. También lo veremos en clases más adelante. Entonces, con esta relación estamos estructurando a un enlace covalente de 4 regiones. Vuelvo a decir, las regiones son las bases carbónicas. Para poder decir también algo muy importante, que la química del carbono o química orgánica estudia todas aquellas sustancias en cuyas moléculas toma parte el carbono. Vuelvo a repetir, la química del carbono tiene bases o sustancias en las que las moléculas forman parte básica del carbono. Los átomos de carbono tienen mucha facilidad para unirse entre sí y formar cadenas, de las cuales hablamos anteriormente. Lo vuelvo a resaltar y lo tenemos acá en letritas azules. Facilidad para unirse entre sí y formar cadenas. Estas cadenas son variadas y forman parte siempre de enlaces covalentes que tienen una base 4. Vemos acá 1, 2, 3, 4 y 5 carbones. Ustedes dirán, ¿por qué forma 4 enlaces? Nos damos cuenta, aquí tengo un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces medios y este que estoy resaltando con este otro forman una cadena intermedia para valorizar 4 enlaces. Y esta es una conocida como cadena abierta lineal. Vemos que todo está en posición lineal. Y al hablar de todo estoy hablando de la base. La base es el carbono. Está en forma lineal.
A continuación presento otra estructura en la cual ustedes se dan cuenta, tengo el carbono, 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 carbono y carbono. Si contamos tenemos 5 carbonos rodeados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hidrógenos. A esta relación nosotros le llamamos cadena cerrada, muy distinta a la lineal. La lineal lleva esta trayectoria. La cerrada vemos que tiene esta conjugación y esto forma un ciclo. ¿Por qué? Porque empezamos acá y terminamos en el mismo punto de partida. Por eso se le llama ciclo y cadena cerrada. Tengo las terminales en puntos fijos. Aquí la lineal siempre va a seguir una trayectoria. A continuación presento otro sistema de hibridación de un enlace. 1, 2, 3 y 4. Por eso se llaman 4 enlaces. Estos enlaces tienen un nombre especial. Se llama cadena abierta, que también se conoce como ramificada. ¿Por qué? Porque de ella formamos ramas. Veo este carbono que a la larga es este que tenemos acá, va a formar ciertas ramas. Tengo 2 terminales hidrógenas, también tengo 2 terminales hidrógenas que vemos acá. Lo estoy resaltando con el cursor de esta forma y de esta forma. Aquí tengo otra terminal que sería esta terminal. ¿Para qué? Para tener puntos intermedios. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que son estos, 1, 2, 3, con sus terminales correspondientes. A esta cadena se le llama cadena abierta ramificada. También vemos que la tetravalencia del carbono, tetra quiere decir 4, de 4 enlaces del carbono se debe a que posee 4 electrones en su última capa, de modo que formando 4 enlaces covalentes con otros átomos consigue completar su octeto. ¿Por qué? Porque 4 y 4 que vemos acá nos está formando 8 y al llamar 8 yo le llamo octeto. Vemos por ejemplo esta estructura que es el metano, tiene 1, 2, 3 y 4 elementos relacionados todos con el carbono. En conclusión, un carbono que es este y 4 hidrógenos, 1, 2, 3 y 4, para formar la cadena que se llama metano. Su alineación, que es esta, tengo 1 es este hidrógeno, este otro hidrógeno corresponde a este punto, este hidrógeno a este y este último acá. Se están relacionando internamente entre sí a través de un átomo de carbono y tenemos su estructura. También ahora podemos ver otra relación. ¿De qué? De un eteno. ¿Y qué es un eteno? Es una relación que tiene 1 y 2 carbonos seguidos por 4 hidrógenos, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿por qué digo CH2? Porque tengo a este carbono le corresponden 2 hidrógenos, a este otro 2 hidrógenos, se relacionan entre sí mutuamente, que es esta relación, y me orden 2 y 2 me va a dar 4, que es esta composición. 2 carbonos, 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Este elemento se conoce como eteno. Otro elemento básico es el etino. ¿Qué quiere decir etino? 2 carbonos, 1, 2 con 1 y 2 hidrógenos, 1 y 2. Aquí vemos que existe una relación de orden. Esta relación es indicativa de un enlace covalente. 1, 2, 2 hidrógenos, 1, 2 carbonos. Vemos la relación etino de esta estructura. Si recordamos, el metano, que era esta relación, un carbono con 4 hidrógenos, va a formar entre sí, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí, ángulos. Y los ángulos son medibles de esta posición a esta posición a través de 109.5 grados.
y así tengo varias relaciones. Molecularmente se compone de esta forma. Esto es un tetraedro. También presento los enlaces del etano, como sería el metileno, el metilo. En ella vemos que estas estructuras, tal como se ven acá, son estas que ustedes pueden apreciar en esta, donde tenemos la rotación, esta. De esta forma también puedo presentarles la relación directa del etano, que era esta. Acá 1, 2 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hidrógenos. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Entre ellos, de aquí para acá, estamos formando un ángulo que es rotativo. ¿Qué quiere decir rotativo? Que puede variar. Esto gira alrededor de este carbono de esta forma para constituir esta región. Bueno, hemos hablado de grupos y de enlaces, estos enlaces, pero estos enlaces forman unas cadenas que se llaman grupos, y entonces hoy vamos a entender qué es un grupo, y vamos a decir que dentro del concepto de química orgánica el grupo se va a llamar grupo funcional, diciendo que un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos presentes en una molécula orgánica que determinan las propiedades químicas de dicha molécula. Algunas moléculas poseen más de un grupo funcional diferente, otras tienen el mismo grupo funcional repetido varias veces. El grupo funcional es el principal responsable de la reactividad química del compuesto. Por eso todos los compuestos que poseen un mismo grupo funcional muestran las mismas propiedades. Este es un ejemplo de un grupo de funcionabilidad que le llamamos GF o representamos a través de las letras GF, que quiere decir grupo funcional. Volvamos a nuestros ejemplos. El esqueleto hidrocarbonado es esto. Esta es una relación lineal del etano. El etanol, que sería un grupo funcional, que es de una derivación de etano, se va a componer, si ustedes logran apreciar, del carbonos que están acá, 1, 2, 1, 2, con sus respectivos 4 hidrógenos. Pero ¿qué pasa acá? Al hacer un funcional quiere decir que se le puede agregar otro elemento de los que habíamos platicado, y en este caso el oxígeno, y al combinar este hidrógeno con un oxígeno forma una nueva estructura que le vamos a denominar etanol. La química orgánica tiene diversos campos y grupos funcionales. Entre ellos están los alcanos, los alquenos, los alquinos, los alcoholes, los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, las aminas en varias generaciones, que es la primera, segunda y tercera, y los nitrilos. Vemos cómo sería su grupo funcional, su fórmula general y su aplicación. Por ejemplo, en los alcoholes, que es un grupo oxidrilo OH, se puede generar a través de una reacción del oxidro para presentar estos, el metílico, el atílico y el etílico. Muy bien. Todo eso lo iremos viendo en el transcurso de nuestro curso de química orgánica. A continuación presento a ustedes las formas de representar las moléculas orgánicas. Primero, vemos que las moléculas orgánicas nos sirven para ¿qué? Identificar compuestos. ¿Qué compuestos? Varias en formas y condiciones que se desarrollo a continuación. Por ejemplo, la forma empírica de un CH2O con un molecular C3H6O3, que es un aromático, nos sirve para identificar el compuesto.
La forma desarrollada sería esta: C3 con H, CHOH, que esta es una composición funcional más esta otra funcional, nos genera una distribución espacial. La distribución espacial se le llama estereoisomería. Vuelvo a presentar la estructura desarrollada y la condensada. Condensada es cuando dividimos CH3, que está aquí, con otro CH3, que es esta relación, para formar esta cadena. Si ustedes se dan cuenta, tengo CH3 que están acá, CH3 que está acá, que son estos dos elementos, los condenso y formo un solo compuesto. Es posible sobreentender a través de elementos un poco más sencillos, como por ejemplo esta estructura, que es un metano ya subdesarrollado. En algunos ejemplos utilizaremos paréntesis. ¿Para qué? Para sintetizar. Por ejemplo, aquí tengo 6 hidrógenos. Veo que tengo 2 y 2, 4. Veo 1, 2, 3, que serían estos componentes hidrógenos con los 4 hidrógenos presentes que me forman un enlace. Esta es una composición híbrida ramificada. Las cadenas carbonadas presentan 4 estructuras básicas, que son la primaria, la secundaria, la ternaria y la cuaternaria. En este ejemplo solo tenemos elementos primarios que están aquí con los subíndices A. A continuación, los secundarios son los que se van relacionando a través de la funcionalidad interna. Conclusión, los primarios son los externos, son los elementos externos. Los secundarios son los que prosiguen a esto. Los ternarios son bases básicas entre el secundario y el primario. Y concluimos con los ternarios, que son los cuaternarios, que son los elementos independientes. Todo esto se le llamaría isomería estructural, que son las funcionales de posición y de esqueleto. Siendo la isomería funcional los compuestos que difieren en sus grupos funcionales. La isomería estructural de posición es la que presentan aquellos compuestos que tienen el mismo esqueleto carbonado y el mismo grupo funcional. Pero obviamente el grupo funcional ocupa posiciones distintas, lo vemos en esta relación. Y la isomería estructural de esqueleto la presentan aquellos compuestos que, teniendo el mismo grupo funcional, tienen esqueletos carbonados diferentes. Acá tengo un compuesto carbonado que es muy distinto a este. ¿Por qué? Porque la relación de doble carbono no la tengo incluida en esta posición. Y si vemos, tendría 4 hidrógenos y la relación me indica 3 hidrógenos. Siguiendo con el contenido de química orgánica, vamos a también a tener la oportunidad de hablar de otros grupos funcionales que se forman dentro de ellos a consecuencia de la fusión covalente del carbono. Y estos son los hidrocarburos. ¿Y qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos sencillos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. Por ejemplo, tenemos las siguientes condiciones. Hidrocarburos son los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos están saturados e insaturados, por ejemplo, los alcanos, los alquenos y los alquinos, que es básicamente la estructura de la química orgánica. Los hidrocarburos alifáticos y los aromáticos, como bien dijimos, se van a dividir los alifáticos en alcanos, alquenos, alquinos.
Y los alcanos son hidrocarburos que tienen enlaces simples, relaciones simples, carbono con 6 hidrógenos. Los alquenos, doble carbono relacionado con 4 hidrógenos. También puedo decir que los alquenos son hidrocarburos que contienen un doble enlace de carbono. Los alquinos son los que tienen un triple enlace de carbono. Los hidrocarburos aromáticos son los más comunes. ¿Y esto es por qué? Porque tienen anillos estructurales. Y estos anillos estructurales se basan en el benceno. Aquí tengo la relación bencénica. ¿A través de qué? De un anillo formado por 6 puntos terminales de hidrógeno. A este compuesto nosotros le vamos a denominar aromático. Bueno, entonces, en conclusión, hemos dado una pequeña introducción ya un poquito más propia a lo que es química orgánica y lo que veremos a continuación. En ella, vuelvo a repetir, estaremos estudiando la clasificación de los alifáticos y los aromáticos. Nuestra próxima clase será sobre el tema de los alifáticos. Por el momento, agradecemos su atención.